En la clase de hoy vamos a hablar de el tiempo, es decir, cómo se presentan el tiempo en la pantalla, cómo se articula el tiempo en un relato audiovisual o cinematográfico. Para eso voy a pensar en analizar tres variables. Primero el orden, después la duración y después la simultaneidad. Entonces primero voy a analizar orden. ¿Cómo están presentadas las cosas respecto a cómo sucedieron? Si voy a presentar las cosas en el mismo orden en el que sucedieron, se llama relato cronológico. Significa que yo voy a mostrar primero lo que sucedió primero, después lo que sucedió segundo, tercero, y así hasta terminar de contar todos los hechos que sucedieron en ese relato. Cualquier alteración de esa cronología se llama relato anacrónico. Cuando estoy en un relato anacrónico, que en realidad es bastante común, justamente desde un presente del personaje, yo puedo ir, por ejemplo, hacia el pasado. El personaje está viviendo o atravesando una situación determinada y yo decido mostrar un hecho del pasado del personaje que muestre cómo se llegó a la situación actual por la que está atravesando ese personaje. Entonces, vuelvo al presente. Cuando yo hago ese recorrido hacia atrás en el tiempo, se llama raconto. Es decir, yo pienso en un relato en el que estoy en determinado presente, muestro algo del pasado, del personaje, la situación. A veces puede ser que la situación la reviva un personaje, que yo piense que estoy viendo un recuerdo del personaje, y otras que simplemente estoy viendo un hecho anterior para tener elementos de análisis como espectador para ver cómo se llegó a esa situación determinada. Entonces, cuando muestro un hecho del pasado, vuelvo al presente, se llama por lo general raconto. Hay un caso bastante particular donde se llama flashback, es decir, yo voy hacia el pasado del personaje, revivo como un instante, pero que a lo mejor no puedo ubicar en el tiempo. Sí sé que es algo del pasado, pero no sé bien en qué momento, y a veces el mismo personaje no lo sabe. Se suele utilizar cuando un personaje tiene una amnesia o quiere saber cómo llegó a determinada situación, y suele ser una intriga, tanto como para el personaje como para el mismo espectador. En ese caso se llama flashback. Ese flash, digamos lo que es un instante del pasado, algo anterior que vuelve, pero no se consolida en el relato de la misma manera que lo hace un raconto. Si yo pienso que estoy en el presente del personaje y ahora quiero ir hacia el futuro y volver al presente, el recurso se llama flash forward. La diferencia que hay entre el flash forward y el flashback es justamente uno va hacia el pasado y otro va hacia el futuro. Elegí un ejemplo, no es muy común ver flash forward. Elegí un ejemplo de una película que tal vez recuerden de su infancia, que se llama Meteoro. Hay una escena donde se encuentra Meteoro, con el que después vamos a saber que es el malo de la película, y que le va a proponer, digamos, un trato comercial, pero le cuenta que de fondo las carreras están arregladas. Entonces, bueno, Meteoro, que en este caso es un personaje súper noble, no acepta eso. Entonces el malo le explica las consecuencias de no aceptar que las carreras estén arregladas, lo que va a pasar en una carrera, en la próxima carrera, cómo le va a ir a él si él no acepta. Entonces se muestra todo ese desarrollo de la carrera, y se vuelve al presente de los personajes donde todavía esa carrera no sucedió. Ese anticipo es un anticipo del futuro que va a pasar a la historia, que realmente pasa, y la carrera sucede tal cual se lo había anticipado este personaje a Meteoro. No siento que les esté spoileando la historia, sobre todo si ya tienen más de 10 años lo van a saber entender.
Y por otro lado, Meteoro es una peli de las hermanas Wachowski que, más allá del argumento, que en este caso es una película bastante simple, pensada para un público más bien de niños, visualmente la película es súper atractivo, tiene montajes en diversas capas, lo que se llama vertical de la película, y es muy interesante cómo hace las transiciones hacia el pasado y hacia el futuro. Así que desde ese punto de vista se la recomiendo, no desde otro punto de vista, sino del atractivo visual. Bien, y también quería aprovechar para invitarlo, ya que pensamos en orden, ¿no? Para cerrar este video, decíamos, cuando las cosas se muestran en el orden que suceden se llaman cronológicas, cuando no se muestran de esa forma y se va alterando, se llama anacrónica. Me gustaría que cada uno piense qué tipo de relato es la película Volver al Futuro.